Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este video veremos los conceptos básicos de los transistores cuando trabajan en circuitos de conmutación. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Introducción. Ok, en esta serie de tutoriales vamos a tratar de explicar todo lo referente a los transistores cuando trabajan en un circuito de conmutación. Muchos de los circuitos electrónicos importantes se basan en este tipo de circuitos de conmutación, como los circuitos digitales, etc. Recuerda que, cuando el transistor se usa como amplificador, el transistor opera en la región activa. Cuando se usa en circuitos de conmutación, el transistor opera en las regiones de saturación y corte. Todo esto y más veremos en este tutorial, así que no te pierdas la oportunidad de aprender lo que veremos en estos tutoriales. 2. Conceptos básicos necesarios. Bueno, hagamos un resumen de los conceptos que necesitamos para diseñar y trabajar con circuitos de conmutación. Te recomiendo ver los tutoriales de las rectas de carga, ya que de ahí tomaremos varios conceptos importantes. Debemos de entender que no todos los transistores sirven para todo. Algunos son más apropiados para señales de audio y otros como switch electrónico. Sin embargo, todos ellos tienen en común una serie de parámetros básicos, los cuales debemos tener en cuenta a la hora de elegir uno en particular. Polarización de un diodo. En el tutorial Regulador con Zener Conceptos Básicos, parte 1, explicamos en forma breve qué es un diodo y cómo polarizarlo en directa e inversa. Tal vez esto te ayude a comprender el tema de la polarización de transistores que veremos después de esto. Símbolo de un diodo. En la figura 1 se muestra el símbolo del diodo junto a su forma física real. Fíjate en la banda plateada en un extremo. Esta banda indica la parte llamada cátodo o parte negativa del diodo. Un diodo es un componente electrónico llamado semiconductor que cuando está polarizado en directa permite el paso de la corriente solo en un sentido. Ver figura 2. Para que un diodo esté polarizado en directa tenemos que conectar el polo positivo de la batería al ánodo y el polo negativo de la batería al cátodo. Observa cómo el foco enciende porque la corriente fluye. Pero si el diodo se conecta en polarización inversa, no hay flujo de corriente. Ver figura 3. Cuando el diodo se encuentra en polarización inversa, el polo positivo de la batería está conectado al cátodo y el polo negativo de la batería está conectado al ánodo. Fíjate cómo el foco no enciende porque la corriente no fluye. Polarización de transistores. Cuando se habla de transistores, tenemos que hablar de la polarización de estos, para lo cual te damos una definición corta, resumida de varias fuentes. 1. La polarización de un transistor es el proceso de establecer los voltajes y corrientes en cada una de sus terminales, emisor, base y colector, por medio de las resistencias respectivas para que éste funcione correctamente en una de sus tres zonas o regiones de trabajo: corte, saturación o activa. 2. También recuerda que hay polarización directa e inversa. Circuitos equivalentes.
Polarización directa, base-emisor. Base más positiva que emisor. Polarización inversa, base-colector. Base menos positiva que colector. 3. Más adelante, cuando hablemos de las zonas o regiones en que puede trabajar un transistor, mencionaremos las condiciones para polarizar las uniones base-emisor y base-colector, pues recuerda que un transistor se puede considerar como la unión de dos diodos, donde la base es en un NPN el ánodo y el emisor y colector son el cátodo. Tres. Zonas o regiones de operación de un transistor. Un transistor tiene 4 zonas o regiones de operación. 1. Una región activa. 2. Una región de saturación. 3. Una región de corte. 4. Una región de disrupción. Resumiendo, cuando el transistor trabaja como amplificador de señales débiles, este trabaja en la región activa o lineal. Cuando el transistor trabaja como un circuito de conmutación, este trabaja en las zonas de saturación y corte. Recuerda que el transistor nunca debe trabajar en la zona de disrupción porque se destruirá. Cuando el transistor trabaja en la zona activa o lineal, es válida la ecuación siguiente. Ten en cuenta que beta o HFE es la ganancia de corriente directa en un transistor y es la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de base. (3.1) Variación de beta o HFE. Recuerda que la ganancia beta o HFE no es constante, puede variar principalmente por 3 razones. 1. Por la fabricación. No hay un proceso estable de fabricación de transistores, así que en cada lote producido hay una diferencia en el valor de beta o HFE, por lo que el fabricante nos da en el datasheet un valor mínimo y un máximo para cada modelo, pero recuerda que muchas veces de este valor mínimo al máximo puede haber una diferencia de 100 unidades o más. 2. Por la corriente del colector. Si tu corriente IC aumenta o disminuye, beta o HFE disminuye. 3. Por la temperatura. En general, si la temperatura aumenta, beta o HFE disminuye. Los transistores generalmente trabajan dentro de un rango de temperatura específico, en el que la influencia de la temperatura es mínima. Este rango para los transistores es de 0 a 125 grados centígrados, pero si el transistor se ve expuesto a temperaturas extremas, entonces la ganancia beta disminuye si la temperatura aumenta. 3.2 Zona o región de corte. 1. Zona o región de corte. Es el estado normal en que el transistor se encuentra si no le aplicamos nada a la base, transistor apagado. En este estado es como un cable suelto, un interruptor abierto o un botón sin presionar. En el estado de corte no hay corriente de base, por lo tanto no circulará corriente de colector a emisor. En el estado de corte, el voltaje VCE es el mismo que el de la fuente VCC. Pregunta 0. ¿Por qué en el estado de corte VCC igual a VCE si tenemos la resistencia RC? En este estado de corte, 1. La unión base-emisor se polariza inversamente o no se polariza. 2. La unión base-colector se polariza inversamente. 3.3 Zona o región de saturación. 2. Zona o región de saturación. En este estado, el transistor simula a un interruptor cerrado, transistor encendido.
En este estado, el transistor se comporta como un interruptor cerrado. En el estado de saturación, circula por la base una pequeña corriente que hace que el transistor se sature, haciendo que la corriente de colector a emisor sea máxima. En el estado de saturación 1, la unión base-emisor se polariza directamente. 2. La unión base-colector se polariza directamente. 3.3a. Obtención de la corriente de carga IC de saturación. Si conocemos la corriente que consume la carga que queremos controlar y el voltaje de alimentación VCC, podemos obtener la recta de carga. El punto superior de la recta será I de saturación, corriente que consume la carga. El voltaje colector emisor de corte será VCC igual a VCE igual a 12 volts. 3.4. Zona o región activa o lineal. 3. Zona o región activa o lineal. En este estado, el transistor se comporta o trabaja como un amplificador. Una pequeña corriente en la base IB producirá una corriente de colector IC mucho mayor, es decir que la corriente de colector IC será beta veces la corriente aplicada a la base. Un transistor funciona como amplificador cuando la corriente de base oscila entre 0 y un valor máximo. En este caso, la corriente de colector es múltiplo de la corriente de base. Esto significa que, si usamos el transistor BC547A con una beta igual a 110, tendremos una amplificación de 110 veces cualquier corriente que se le aplique a la base. Si adicionamos dos capacitores electrolíticos al circuito que ya hemos polarizado para que trabaje en la zona lineal, y le aplicamos a la base del transistor una señal de corriente con alguna forma determinada, obtendremos una corriente de colector mayor que será proporcional a la señal aplicada. A esto se le llama amplificación. En la región activa o lineal, 1. La unión base-emisor se polariza directamente. 2. La unión base-colector se polariza inversamente. Pregunta 1. ¿Cómo comprobarías la polarización de cada estado del transistor, corte, saturación y amplificador en un circuito con todos los datos de voltajes y corrientes? Recuerda que ya vimos muchos conceptos relacionados al transistor como amplificador en los tutoriales de las rectas de carga. En rectas de carga para el transistor, caso 1, vimos cómo se polariza el BC547A en un punto Q1 específico para que funcione como amplificador. Pero ten en cuenta que este solo es el análisis en corriente directa y que falta hacer el respectivo análisis en corriente alterna para que funcione ya como un amplificador. Te recomiendo ver dichos tutoriales. 4. Curvas de operación para el transistor BC547A. Observa que la zona activa o lineal empieza aproximadamente en VCE igual a 2 volts. Nota que también ahí termina la zona de saturación. Por esta razón, algunos autores recomiendan trabajar con un voltaje VCE igual o mayor a 2 volts para evitar la saturación cuando el transistor trabaja como amplificador. Esta fórmula, beta igual a HFE igual a IC entre IB, solo es válida en la zona activa, pues recuerda que la ganancia, o beta, o HFE, obtenida del datasheet, es un valor donde el transistor trabaja en la región activa. Para utilizar esta fórmula, beta igual a HFE igual a IC entre IB, en la zona de saturación, hay que tomar en cuenta lo siguiente.
La corriente IC de saturación será constante. 2. Beta igual a HFE disminuirá de valor si aumentamos la corriente de base IB. Algunos autores dan este consejo práctico. Cuando un transistor entra a la región de saturación, la beta de CD o HFE es menor que la beta de CD o HFE en la región activa o lineal, tomada del datasheet. 5. Deducción de la recta de carga. De la ley de Ohm sabemos que VRC igual a IC por RC. Entonces, sustituyendo VRC en ecuación 3.0, tenemos despejando y reordenando, tenemos lo siguiente. Y comparando con la ecuación de la recta, tenemos lo siguiente. Esta es la ecuación de la recta de carga para el transistor de nuestro circuito, donde Y es igual a IC. M o pendiente de la recta es igual a menos 1 entre RC. X es igual a BCE. Y B, cruce o intersección con el eje Y, es igual a BCC entre RC. �6. Transistor como amplificador y switch electrónico. Recuerda, un transistor puede trabajar como 1. Como amplificador. Recuerda que cuando un transistor trabaja como amplificador, en la zona lineal de la recta de carga de la figura siguiente, el punto Q1 puede estar situado en cualquier punto de la recta propiamente dicha. Nota que los valores de IC, BCE e IB cambian a medida que cambia este valor Q1. Nota importante, recuerda, esta recta de carga solo es válida para los valores BCC igual a 15 volts y RC igual a 1.2 kΩ. Si alguno de ellos cambia, ya no es válida dicha recta de carga. 2. Como circuito de conmutación o switch electrónico. Observa que cuando un transistor trabaja como circuito de conmutación, su punto de operación conmuta entre los puntos de saturación y corte de la recta de carga. (6.1) Usos del transistor como switch electrónico. Cuando tenemos que manejar corrientes o voltajes mayores que los que pueden proporcionar los circuitos integrados o circuitos digitales en general, entonces podemos utilizar el transistor como switch electrónico, a veces llamado circuito de conmutación. Para esto, debemos hacer que el transistor trabaje en modo de corte y saturación sin estados intermedios, es decir, su estado debe ser plena conducción o corte total. 6.2 Conmutación sobre la recta de carga. Recuerda que 1. El máximo valor de IC de saturación se calcula como 2. Si conoces la corriente que consume la carga, este valor será tu IC de saturación. 3. Una vez que llegues a este valor de saturación IC, si tú aumentas la corriente de base IB, ya no aumentará este valor de IC. Pregunta 2. ¿Ves alguna utilidad si aumentamos IB más allá del IB mínimo de saturación? 4. Si tú sigues aumentando el valor de IB cuando llegaste al máximo valor de saturación, tu beta o HFE disminuirá de valor. Pregunta 3.
Si beta en el punto de saturación disminuye, ¿en qué nos ayuda a conocer esto al resolver o diseñar un circuito de conmutación? 5. El voltaje colector emisor de corte, para este caso será VCC igual a VCE igual a 15 volts. 7. Tipos de resistencias de carga. También recuerda que la carga RL o RC puede ser no solo una resistencia, sino un circuito que consuma corriente, un LED, un relevador, un motor, un foco, etc. Pregunta 4. ¿Le ves alguna utilidad diseñar un circuito de conmutación con una resistencia de carbón como resistencia de carga? 7.1. Cálculo de corriente de base IB mínima para saturar al transistor. Para lograr que el transistor entre en saturación, el valor de la corriente de base mínima debe calcularse dependiendo de la carga RC que se esté operando entre encendido y apagado, funcionamiento de interruptor. Por ejemplo, si IC de saturación igual a 15 mA y beta igual a 110, entonces IB igual a 136 microamperes. Recuerda, esta es la corriente de base IB mínima para saturar al transistor y con ella puedes calcular el respectivo valor de RB. 8. ¿Cómo garantizar que el transistor siempre esté en la zona de saturación? Bueno, esto es importante. Si tú conoces el valor de IC de saturación de acuerdo a la carga que vayas a utilizar, motor, LED, relevador, resistencia, foco, etc., fácilmente puedes conocer el valor de IB mínima necesaria para llevar al transistor a saturación con la fórmula que ya conoces, donde beta del datasheet, IC de saturación igual a corriente de la carga, IB igual a corriente de la base. Pero recuerda que si tu beta varía por cuestiones de la temperatura u otros factores, entonces tal vez el transistor entre a la región activa o lineal, la cual queremos evitar cuando trabajamos con circuitos de conmutación. Si tu beta varía, tu punto Q de operación podría estar en alguna parte de la región lineal, por ejemplo aquí. Entonces, ¿qué hacer para garantizar que nuestro transistor permanezca siempre en la región de saturación? Recuerda, los buenos diseñadores de circuitos siempre toman valores al doble o a la mitad para garantizar que su circuito funcionará a pesar de todas las variaciones posibles en este. Bueno, nosotros haremos lo que hacen los buenos diseñadores de circuitos, aumentar la corriente de base IB más allá del punto de saturación. Pues recuerda que una vez que conozcas IC de saturación, si tú sigues aumentando IB, IC de saturación ya no aumentará, se quedará ahí, porque ya llegó a su máximo valor para las condiciones dadas. ¿Y qué pasa con beta? Pues como IC de saturación permanece constante, beta disminuirá de valor a medida que aumenta IB. Observa la fórmula siguiente. Entonces, recuerda esto, si tú aumentas la corriente de base IB más allá del punto de saturación, tu beta será menor que la del datasheet, y esto garantiza y nos asegura que el circuito en cuestión funcionará bajo todas las condiciones posibles, por ejemplo, cuando haya variaciones de temperatura o también cuando reemplaces el transistor por otro, etc.
9. Sugerencias para garantizar que el transistor siempre esté en la zona de saturación. Por ejemplo, algunos autores, en base a lo anteriormente dicho, sugieren lo siguiente. 1. En circuitos de conmutación, utilizar la mitad del mínimo valor de beta o HFE obtenido del datasheet. Ejemplo, BC547A, beta igual a HFE igual a 110 del datasheet. Para un circuito de conmutación se elige beta igual a HFE igual a 50 para garantizar que siempre estemos en la zona de saturación. 2. Algunos técnicos y profesores sugieren utilizar una resistencia de base RB igual a 10 kΩ en cualquier circuito de conmutación. 3. Utilizar una relación de RB a RC de 10 a 1, siempre y cuando se utilice una fuente BCC y BBB del mismo valor. Ejemplo, RB igual a 10 kΩ, RC igual a 1 kΩ. Ahora ya sabes el porqué de estas sugerencias y cuando hagamos los tutoriales con ejemplos lo comprobaremos. Preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo comprobarías la polarización de cada estado del transistor, corte, saturación y amplificador en un circuito con todos los datos de voltajes y corrientes? 1. Circuito de conmutación o switch electrónico. Sin presionar switch 1 igual a corte. Presionando switch 1 igual a saturación. 2. Circuito de amplificación. También te recomiendo contestar las preguntas de la 0 a la 4. Esta es la lista de videos de la recta de carga del transistor. Te recomiendo empezar por el video 1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.